muchos menosprecian las profecías. Si el buen uso justamente de las profecías es de bendición, dice la palabra misma, Pablo enseñando, dice que el desarrollo de este don, el ministerio, el servicio de este don, consuela al creyente, lo alienta, es decir, lo exhorta y hasta también lo edifica, lo hace crecer. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido una palabra profética que lo ha alentado, lo ha consolado, lo ha edificado. Este don, usado correctamente, es de mucha bendición. Este don no es para guía, sino es para aliento, edificación y consuelo. El don para recibir guía, cuando uno necesita, son los dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, pero no la profecía. La profecía en el Nuevo Testamento te consuela, te alienta, te edifica. Por eso, cuando este don funciona en la iglesia se siente bien, es bendecida. El tema es el mal uso de este don. Por eso es que Pablo dice, no menosprecien el uso de este don. ¿Por qué será? Justamente por el mal uso del don. Cuando uno utiliza mal este don, ahí es cuando la congregación quiere menospreciarlo o despreciarlo también, por extralimitarse en el uso de este don. Porque hay un marco donde hay que utilizar este don. Cuando uno se extralimita, comete errores. Y en vez de edificar, destruye. En vez de consolar, desconsuela. En vez de alentar, la persona se desalienta, no quiere venir más a congregarse. Por llevarlo a los extremos, a este don. Y en realidad por la sumatoria de errores. Porque hay veces que Dios da el don, pero la persona no sabe cómo utilizarlo. No se lo ha entrenado, no se le ha informado cómo funciona el don. Entonces la persona tiene el don, pero comete errores por falta de información, por falta de conocimiento de cómo este don debería funcionar dentro de la iglesia. Muchas veces se lo menosprecia por el mal uso, y claro, cuando se manifiesta este don tiene una preponderancia muy grande, la manifestación de este don, el énfasis que la persona le da al sentir la bendición de Dios y al entrar muchas veces como una especie de éxtasis para poder entregar la palabra del Señor. Claro, ¿quién no quisiera ser usado por Dios de esa forma, no? Entonces hay preponderancia en este don de profecía y hasta en algunos lugares han tenido tanto crecimiento este don que la autoridad del pastor fue puesta en duda y ha tenido más credibilidad la persona que es usada con la manifestación de este don. Es decir que la falta de experiencia, la falta de doctrina, la falta de un buen ministerio de la palabra hace de que el don no se ubique donde corresponde y en muchos lugares los ponen por encima de la autoridad pastoral. Sobre todo en las provincias del norte de nuestro país. No se sientan mal los que vienen de por allá, ¿no? Pero muchas veces se ha hecho un abuso de ese don donde se han abierto obras por todas partes y no hay tantos obreros capacitados para llevar el ministerio de la palabra adelante. Entonces sí, hay hermanos que reciben este don y por recibir este don creen que son más importantes que la autoridad pastoral o el encargado de obra, como a veces se le llama. Por lo tanto, todo lo que suceda en ese lugar, en ese ámbito, todo lo bueno es si hay profecía. Si no hay profecía parece que no pasa nada. Lo único que se busca es la profecía, la manifestación de ese don. Y como es un don que manifiesta el Espíritu Santo, lo manifiesta cuando Él quiere. Y si no lo quiere manifestar el Espíritu Santo, bueno, aunque sea lo vamos a provocar nosotros, pero algo parecido vamos a hacer con tal de que podamos hacer algo que se parezca a una profecía.
Y ahí es cuando se comienza a mal utilizar el don. Hasta algunos lograron, fíjese si no se va a menospreciar, ¿no? Si no se desprecia en algunos lugares este don. Algunos lograron hasta ponerse de novios por causa de que alguien le profetizó que el hermano de este lugar tenía que ponerse de novio con la hermana de este lugar. Y así, en campamentos, en reuniones de jóvenes, en reuniones de confraternidad, venía alguien y le profetizaba que tenía que ponerse de novio y casarse con esa persona. Entonces, claro, se pusieron de novio, se casaron por una palabra profética. Lógicamente, conozco lo que estoy hablando, lo voy a decir por experiencia de que he tenido a lo largo de todo el ministerio. Hay parejas que duraron, por ejemplo, 2 años, en los que fueron casados por una profecía. Claro, porque no lo hicieron en forma bíblica. Un matrimonio no comienza así. Un matrimonio no tiene que ser guiado por una profecía, tiene que ser guiado por el sentido común, por una decisión, por el empeño de su palabra, pero sobre todo por el conocimiento de la otra persona con la cual te vas a casar. No puede ser que venga alguien y dirija tu vida y te manipule de tal forma de que te tengas que poner de novio con tal persona porque es lo que Dios escogió. Dios no hace las cosas así. Dios no se contradice en su palabra. Dios te dotó con sentido común para que vos elijas. Cuando estés en su presencia y tengas que rendir cuenta por tu matrimonio, no le vas a poder decir, si tú me elegiste esa compañera, si tú me hablaste y me diste, no, eso no es así. A la única que le dio compañera fue a Adán. Después Dios dijo, elíjansela ustedes. Porque encima Adán me echó la culpa. Culpa de Eva, pasó lo que pasó. Entonces, ¿en qué termina esto? En un divorcio. Otros profetizaron, por ejemplo, cuando, claro, lo más lindo de una congregación cuando ven una hermana embarazada, ¿no? Y enseguida viene la profecía. Entran a profetizar, y lo que voy a decir lo digo con otros nombres, ¿no? Pero esto pasó. Estaban profetizando que iba a venir José. Y resulta que nació María. Y como en algunos lugares le dan tanta credibilidad a la palabra del que profetiza, más que a la palabra del pastor, más que a la experiencia de la madre o del padre o de la gente que por ahí conoce y dice, mira, la pancita esa pinta para esto, para lo otro. Este que le profetizaron que iban a ser José, compró toda la ropa de hombre y resulta que nació María. ¿Y sabe lo que pasa? Que después quedan defraudados, parece que Dios lo defraudó. Pero Dios no hace las cosas mal. Dios no erra nunca. Otros dejaron, por ejemplo, sus trabajos fijos y el lugar que tenían en el cuerpo de Cristo, el lugar que tenían en la iglesia, con una familia grande, la mayoría todos en edad escolar, en pos de un futuro mejor hacia otra ciudad. Por ahí llaman al pastor solamente para comunicarle, no para pedirle una opinión. Solamente lo llaman para comunicarle, mire pastor, Dios me habló y me dijo que vaya a tal ciudad. Y por ahí el pastor opina diferente porque tiene un poquito de Biblia, consumió Biblia y le dice, no, eso no es de Dios. Pero no importa, si Dios me habló, voy para allá. Le importe a usted, pastor, o no. Y se fueron con toda la familia, dejó su trabajo, dejó el lugar que tenía en la iglesia. A los años vinieron solamente con lo opuesto. Le fue re mal. Mal le fue. Y ese es el gran problema cuando empiezan a orar y empiezan a profetizar en las casas, sin que haya una autoridad espiritual que supervise. Hay gente que roba familias profetizándole en las casas. Y ellos creen que Dios le habla. Y se los llevan. Y como no le costó mucho ganarlos para Cristo, después los abandonan. Total, ellos
no hicieron nada para poder traer a esas personas a los pies del Señor. ¿Se entiende lo que digo? Hay que tener mucho cuidado cuando empiezan a orar y a profetizar en las casas, donde no hay nadie con autoridad para supervisar, donde no se quiere hacer el trabajo de examinar todo. Claro, ¿cómo no se va a menospreciar el don de profecía? Otros han profetizado acerca de, por ejemplo, que en algunos eventos, en algunos lugares donde se hacen confraternidad, esto lo sé, que han profetizado que esta hermana tenía que casarse con aquel hermano y claro, de repente la hermana queda media escandalizada y dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Pero qué? ¿No se quiere sujetar a la voluntad de Dios? No es eso, yo quiero sujetarme a la voluntad de Dios, pero lo que no entiendo, ¿quién le va a decir a mi esposo que tengo que casarme con él y a mis hijos? Le erran, Dios no erra. Dios no erra. Dios no hace las cosas mal. Dios no improvisa. Han profetizado, por ejemplo, que tenían que dejar su familia. Claro, en pos de la evangelización y en pos de salvar las personas para Cristo, en algunos lugares, por ejemplo, vino alguien, le dice y le profetiza que tenía que ir a predicar a su lugar de origen. Su lugar de origen quedaba en otra provincia. Así que el hermano, claro, pensando un poco y pensando en el monte de donde él pertenecía, dejó todo para ir a predicar la palabra del Señor. Pero, ¿cómo dejar todo? Sí, dejé hasta mi familia. Me dijo, dejé hasta mi familia, porque mi familia se oponía a que yo vaya a predicar. Claro, era el único sustento. Era el que sustentaba a la familia. Pero él lo dejó todo por Cristo. Lo dejó todo por amor a las almas. Tenía 6 hijos el hermano. Cuando vino la hermana a hablar conmigo, me dijo, pastor, tuve que vender mi cuerpo para darle de comer a mis hijos. Porque lloraban de hambre. ¿Cómo no se va a menospreciar la profecía? Si se lo mal utiliza el don. El don de profecía no está para eso. Y es más, hay otras palabras que te apoya a que sustente tu familia. A que uno da mal testimonio si no alimenta a los suyos. Que uno tiene que dar prioridad a la familia con la cual empeñó su palabra y tuvieron hijos y se casaron. Porque el que no puede gobernar su propia casa, ¿cómo después va a tener un buen testimonio para predicar la palabra? Es decir, no se piensa, no se analiza la palabra, no se quiere analizar las profecías, como que tienen miedo de pasarla por el colador de la palabra. La Biblia no te dice, comete todo, tragate todo, te dice, examinad todo a la luz de la palabra. Y si no tenés conocimiento de la palabra porque no consumís Biblia, preguntale a otro aunque sea, que tenga un poquito más de crecimiento espiritual y te va, aunque sea, a aconsejar o te va a poder guiar un poquito. Pero hay cosas que no se hacen porque el Evangelio queda mal parado. El don de Dios queda despreciado. Algunos ni siquiera por ahí cuando viene una palabra de Dios después quieren profetizar porque es mala palabra, parece profetizar. Pero no es que es malo lo de Dios. Cuando se lo mal utiliza es cuando causa un desastre. La mayoría de las divisiones en las iglesias han surgido de grupos que se reúnen en las casas para orar y empiezan orando, empiezan compartiendo una palabra y empiezan abriendo el corazón, empiezan orando y orando en profundidad y cuando menos se dan cuenta empiezan a entronar a alguien. Y empiezan a hablar en nombre de Dios. Así dice el Señor, yo te he escogido. Y cuando dicen así, yo te he escogido, dice el Señor,
para sacar a ese pastor que no sirve para nada. Me harté de ese pastor, del cual no fluye el Espíritu de Dios, pero en ti fluirá por tus manos y por tus ojos y por tu oreja saldrá humo. Y que el otro empieza a hincharse un poquito, dice, y claro, lo otro, cuando empiezan a ver esas cosas, empiezan a decir, este es el escogido de Dios. Así como Dios desechó a Saúl, ahora tenemos a nuestro David, apoyémoslo. Cuando menos se dan cuenta, termina un pastor, o bueno, una persona yéndose con un grupo a establecerse como pastor y la congregación quedó diezmada por prestarle oído a una profecía falsa. Lo que hablo, lo hablo por experiencia, hermano, por cosas que ha pasado, por cosas que no tendría nunca que pasar. El mal uso del don de profecía. No menosprecien la profecía, pero a veces se menosprecia porque los que tienen el don no saben cómo utilizar el don, no saben en qué marco funciona el don de profecía. Hasta en algunos lugares comienzan a profetizar, han comenzado a profetizar, claro, grupos inexpertos. Le decía, hermano, no oren allí, si quieren orar vengan al templo, pónganse en comunión con Dios, todos ustedes que desean orar, pero claro, empezaron a hacer lo que ellos querían, empezaron a orar en las casas en profundidad, y en una ocasión me dice uno arrepentido, pastor, ¿sabe que hasta llegamos a adorar a ese que hablaba y que decía que yo era Jesús? Dice, yo soy Jesús, decía la persona, ¿no? Y estoy en medio vuestro. Y claro, decía, está Jesús acá, y claro, está hablando por medio de la boca de este hermano. Y lo comenzaron a rodear, se arrodillaron y le tocaban los pies. Porque era Jesús. Mal uso. Ahora, esto no es nada nuevo, hermanos. Dios ya en el Antiguo Testamento utilizó a profetas. A veces uno se puede hasta rasgar las vestiduras y decir, ¿cómo puede ser que pase eso? Pero en el Antiguo Testamento ya esto ocurría. En el Nuevo Testamento tenemos otro tipo de profeta, pero también ocurrían cosas medio raras. Hoy esto es moneda corriente, de lo que yo le digo, ni se asemejan de las barbaridades que uno puede llegar a escuchar hoy en día. Barbaridades que no sé si vale la pena repetirlas desde un púlpito. Pero por ejemplo Ezequiel capítulo 13, hay un pasaje muy conocido donde el Señor reclama algo pertinente al caso. Ezequiel capítulo 13, solamente voy a leer unos versículos para que usted se dé cuenta el enojo de Dios contra este tipo de personas. Se lo voy a leer en la palabra de Dios para todo, que dice lo siguiente, Ezequiel 13, versículo 1 en adelante. El Señor me dijo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan por su propia cuenta. Diles que escuchen al Señor. El Señor Dios dice, ¡ay de los profetas insensatos que prefieren seguir su propia opinión sin haber visto nada en realidad! Israel, tus profetas han sido como chacales que buscan qué comer entre las ruinas. No han subido a las brechas de los muros ni han levantado defensas alrededor de la casa de Israel para que pueda resistir la batalla cuando el Señor muestre su ira. Ven visiones falsas e inventan mentiras, diciendo que son mensajes del Señor, aunque el Señor nunca los envió. Y luego esperan que Él las haga realidad. Falsos profetas. ¿No es cierto que vieron alucinaciones falsas e inventaron mentiras y afirmaron que eran mensajes del Señor, y ya que en realidad yo nunca les di? Por lo tanto, el Señor Dios dice, estoy contra ustedes por haber presentado visiones falsas y por haber inventado mentiras.
Este es un mensaje del Señor Dios. Castigaré a los profetas que ven visiones falsas y a los adivinadores que inventan mentiras. Ya no los incluiré en las reuniones de mi pueblo. Sus nombres ya no estarán escritos en el libro de la casa de Israel. No volverán a la tierra de Israel. Así aprenderán que yo soy el Señor Dios. El Señor no juega con esto, porque sabe el estrago que hace en medio de su pueblo. Hermano, hoy estamos en los postreros tiempos, tiempos finales. Hoy algunos dicen que estamos en los tiempos apostólicos y proféticos. Póngalo entre comillas eso, tiempos apostólicos y proféticos. Nada que ver, pero ellos dicen que es así. Se ha vulgarizado tanto, pero tanto el don de profecía, que hasta cualquiera puede profetizar. ¿Usted puede dar una profecía? ¿Usted está en condiciones de darle una profecía? Hoy sabe que se dice, profetiza al que tiene al lado. A ver, profetícele algo. Que le va a crecer el pelo o algo así. Dígale, te crecerá el pelo. ¿No? O te vas a volver rico. Vas a tener 5 chatas 0 kilómetros. Y algo como para inventar, porque ¿qué puede profetizar uno? ¿Qué puede hablar uno? Uno que está al lado suyo en adulterio, que ha engañado a su esposa, que vino con lo último, y usted se arrima al lado y dice, el Señor me dice que le dé para adelante, déle para adelante. Que va bien. Profetiza al que tiene al lado. Se dice hoy. Y claro, me puse a mirar, digo, ¿de dónde toman base bíblica? Porque claro, tiene que haber una base bíblica para decir eso. Y vi que ellos van a 1 Corintios capítulo 14, versículo 26 al 33, que es un pasaje muy, muy lindo, donde Pablo justamente pone en orden un montón de cosas que estaban mal en la iglesia de Corintio. Él no trata de privar que se habla en lengua, pero sí pone las cosas en su lugar y dice, bueno, es bueno profetizar antes de tanto hablar en lenguas, y cuando uno tiene un mensaje de parte de Dios y otro tiene un mensaje y otro tiene un mensaje, bueno, hagan las cosas en orden. Profetice uno, después el otro en orden, y después los profetas, es decir, lo que tienen el espíritu al cual Dios utiliza con ese don, analicen, juzguen. Pero mire lo que dice acá. 1 Corintios capítulo 14, versículo 26 en adelante, dice la palabra. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Fíjese que acá Pablo está mencionando varios tipos de dones y varios tipos de ministraciones. No está diciendo que todos tienen que profetizar. A algunos Dios le da doctrina, es decir, póngase en el púlpito y hable la doctrina. Otro tiene un salmo, es decir, cante y alabe al Señor. Es decir, cada uno es usado con lo que ha recibido de parte del Señor. Si habla alguna lengua extraña, sea esto por 2 o 3, a lo más 3, por turno, y uno interprete. Lo que pone Pablo es en orden. No hablen todos juntos cuando tienen un mensaje en lengua. Hagan turno para hablar, hablen y después uno interprete para que podamos ser todos edificados. ¿Por qué? Porque lengua más interpretación equivale a una profecía. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si no hay nadie con un don de interpretación, que no es traducción, sino interpretación espiritual, bueno, si no hay una persona que pueda interpretar, más vale cállense, hablen para sí, para que la cosa se haga en orden. Recuerde que 1 Corintios fue escrita para que todo se haga en orden. Verso 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Cuánto hablen?
2 o 3, y los demás juzguen. Si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y sean todos exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Hasta allí nomás la palabra. Fíjese cómo hasta Pablo dice, esto hasta se puede refrenar, lo pueden controlar. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Está sujeto a los profetas. Al que tiene el don, es decir, que se quiere manifestar en ese momento, lo puede sujetar. No es que te desborda tanto que no puedes hablar. Y después dice el verso 31, porque podéis profetizar todos, uno por uno. ¿Sabe de dónde sacan esa palabra profetiza a tu hermano? Porque todos podemos profetizar, de acá. Porque podéis profetizar todos. ¿Dice la Biblia que podéis profetizar todos? ¿O cada uno tiene salmo, tiene doctrina, o está diciendo acá que si profetiza uno, lo haga uno, después lo haga el otro? No está diciendo que profeticemos todo. Cuando usted toma una palabra fuera de contexto, le hace decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, y le hace decir a la Biblia lo que usted quiere hacerle decir nomás. Ellos dicen, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Esa parte la ignoran. Entonces el texto no dice que todos podemos profetizar. Pero si usted arranca un texto y lo pone así, lo corta y copia y pega, sin respetar el contexto, usted puede hacerle decirle a la Biblia lo que usted quiere. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces no es bíblico eso de profetizar todos. Profetiza al que tiene al lado. No es bíblico, no es de Dios. Y lo que no es de Dios, no es de Dios. Por eso hay una mala interpretación fuera del contexto del verso 31. Y la gente, en vez de querer estudiar la Biblia, en vez de querer profundizar, ¿no le da gana después que yo le estoy diciendo esto de querer meterse en la Biblia, a estudiar la palabra, para que usted no sea engañado? Porque estamos corriendo peligro. Pero en vez de querer estudiar la Biblia, que cuando usted estudia la Biblia, tiene que observar el texto, tiene que interpretar el texto según su contexto y tiene que después aplicar la palabra para que recién después Dios le hable, después de hacerle todo ese estudio. Usted extrae la esencia de la palabra de Dios, lo que Dios quiso decirle a usted. Pero claro, la gente no quiere hacer eso. Le gusta más escuchar a alguien que viene con una profecía y para que después guiarse por eso. Yo he estado en algunos lugares donde hemos caído de visita y nos querían poner a orar. A ver, oremos porque yo sé que Dios lo usa a usted, a ver qué palabra tiene Dios para nosotros. Yo digo, no. No es que Dios habla cuando usted quiere, Dios habla cuando Él quiere. No lo puedes hacer hablar al don de profecía. Es un don del Espíritu y habla según la necesidad. Hay veces que el Espíritu te va a decir, ponete a leer la Biblia. ¿Querés una palabra? Ponete a indagar, escudriñar, día y noche. Que sea tu deleite la palabra del Señor. Las profecías no son para guías. Es para alentarte, es para edificación, es para consuelo. ¿Por qué es esa hambre de buscar una profecía? La gente en el mundo tiene, cuando compra el diario, lo primero que muchos compran el diario no es para informarse cómo va el país, no es para informarse a ver si el dólar aumentó o bajó, a ver cuánto accidente hubo o para noticiarse de cómo salió su equipo favorito. ¿Sabe lo primero que hace? La gente cuando compra un diario es para mirar el horóscopo. Y el horóscopo le va a decir, enseguida porque está hecho en base a mentira, ¿no? Hoy encontrarás al amor de tu vida.
hace 30 años está casado. Y lo cree y dice, mira vos, está hecho en base a mentiras. Hoy encontrarás plata, 1.000 pesos, cuando vaya caminando. Y va caminando todo el día mirando el suelo. La gente quiere eso. Y la gente que no lee la Biblia quiere lo mismo. Quiere que venga alguien y le profetice. El mes que viene estarás de pastor. La semana que viene te aumentarán el sueldo. En el nombre de Jesús. Y está contento el tipo y a la semana lo echan del trabajo. No llega a horario, no quiere trabajar. Total, dice, el Señor me prometió que me va a aumentar el sueldo. No, alguien te profetizó, no fue el Señor. ¿Vio lo que dice la palabra? Inventan cosas, dicen cosas, ven visiones que no son. Te profetizan. ¿Querés que te aumenten el sueldo? Trabajá. Llegá temprano, es decir, trabajá más de la cuenta. Demostrarle que querés superarte. Sé un buen obrero. De tal forma que el patrón no te quiera echar nunca. Dice, este obrero me conviene, por eso lo voy a aumentar para que no se vaya a buscar otro trabajo. Así se consigue los aumentos. ¿Quiere escuchar profecías? Hay canales en YouTube, pero por todas partes. Y siempre salen como oferta para que usted lo mire, ¿no? Y si usted cliquea un poco, enseguida como que sale la invitación a ver. Vez pasada había una profeta, pero tenía no sé cuántos y miles de seguidores. Y claro, la atracción era que ella decía que Macri iba a ser reelecto. Permítame reír. Y claro, empezaron a poner todos en los canales de ellos la profecía, donde Macri iba a ser reelecto. Y que iba a ser reelecto, y un poco más le faltaba un pañuelo amarillo en la cabeza, ¿no? Y el tema fue cuando no fue reelecto, cuando perdió la elección. Los comentarios, ¿veo que aparecen los comentarios? ¿Qué no le decían? Antes era la profeta que Dios usaba y la hablaba y que era la voz de Dios. Cuando perdió, Macri y ella tenían que volver al canal a poner un programita ahí, ¿no? Y muchos ponían, ¿no? A los falsos profetas había que apedrearlo, así que, ¿dónde vivís? Me hiciste quedar mal, yo creí en vos. Y así vino la defraudación. Dice la palabra, no menospreciéis la profecía. Pero muchas veces el menospreciar tiene que ver con el mal uso del don. El mal uso del don. El Espíritu Santo no erra, no miente. El Espíritu Santo nunca engaña. Él es verdad. Espíritu de verdad. Algunos dicen profetizar en su nombre, pero hablan según su propia cuenta. Hay que examinar las profecías, dice la palabra. Nuestro deber, mis hermanos, no es prohibir las profecías. Yo creo en la manifestación del don de profecía. Yo creo que el don está en el espíritu, no en la persona, y que Él lo manifiesta según la necesidad. ¿Hace falta una palabra de consuelo? ¿Hay un canal dispuesto a ser usado? Dios te inspirará un mensaje para alentar a alguien, para consolar a alguien, para hacer crecer a alguien. El Espíritu Santo manifiesta los dones según la necesidad. Creo que los dones no han cesado porque el Espíritu es eterno. Amén. Así que no está en mí, ni tendría que estar en nadie, prohibir las profecías, pero sí dice la palabra examinar. Hay que examinar, no tragarte todo.
Así que la vez pasada habíamos considerado, mis hermanos, el asunto de los diferentes niveles de profecías y quiénes son los más perjudicados cuando menospreciamos las profecías. Quiero que hoy veamos entonces esta pregunta: ¿por qué no conviene despreciar las profecías? Si tomamos las profecías como punto de referencia de donde el expositor iluminado por el Espíritu Santo interpreta la voluntad de Dios, y al aplicar esa palabra alentará, edificará y consolará al auditorio, deducimos que el versículo nos sugiere dos razones por las cuales los creyentes de hoy no deberían jamás menospreciar las profecías, pero escritas. Quiero tomarme un momentito para hablar de la profecía escrita. Número uno, por el carácter esencial de la Escritura, no tenemos que menospreciar las profecías. ¿Por qué? Porque la misma Escritura, la misma profecía, posee únicas facultades, es única en su esencia. Por ejemplo, la profecía escrita, la que Pedro dice que es infalible, en primer lugar es autoritativa. ¿Qué significa eso? Isaías se para y habla en nombre de Dios y dice lo siguiente en Isaías capítulo 1, verso 2. Oigan cielos y escuchen tierra, porque habla el Señor. Habla el Señor. Y cuando habla el Señor, habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Claro, cuando hablaba Isaías estas palabras, el pueblo se estremecía. Pero era Dios trayendo un mensaje a través del profeta, un mensaje genuino, real. Por autoridad entendemos que todo lo que afirma y enseña la Biblia es verdad. Al revelar el propósito y la voluntad de Dios, la Biblia determina creencia y conducta. Por tanto, la afirmación de que la Biblia es la regla autoritativa de fe y conducta se entiende como un llamado a aceptar las Escrituras como la autoridad final e inmutable de la doctrina y de la ética. Si algo va a marcar tu conducta, si algo te va a decir qué es lo que tenés que hacer o no, es la profecía escrita, la palabra del Señor. Si algo va a regir tu vida y tu conducta, porque dice, ¿y ustedes por qué hacen esto? ¿Por qué ustedes no hacen lo otro? Porque creemos en la Biblia y la Biblia es lo que nos da la norma de conducta. No es que alguien te prohíbe o no te prohíbe, lo que queremos es obedecer la palabra de Dios. Nunca menosprecies a la única palabra fiable, fidedigna, auténtica, que nos puede regir la norma de conducta. Sin palabra, sin Biblia, sin profecía, no hay profesión de fe. Sus decretos, los decretos bíblicos, no son producto de una tediosa trasnoche de sesiones. Seguir sus principios te harán bien. Seguir sus reglas siempre te bendecirá. Rebelarte contra los principios de la palabra del Señor te maldecirá. Por eso es tan importante cumplir con las normas bíblicas. Le pongo un ejemplo para que usted entienda lo que le quiero decir. Por ejemplo, Dios creó el sexo. Dentro de lo que Dios creó en el ser humano, le dio sexualidad al hombre y una diferente a la mujer. El hombre y la mujer se complementan. Por eso cuando Dios creó a la mujer y se la trajo a Adán, dijo, ahora sí puedo cumplir el propósito que tú me diste, de multiplicarme, de poder llenar la tierra. ¿Por qué? Porque cuando vio a la mujer se dio cuenta que era la persona idónea, ideal para poder reproducirse, para poder tener una compañera para toda la vida, para vivir unido en matrimonio. Por eso cuando Dios crea la sexualidad, le pone normas para que todo pueda funcionar como corresponde. Y Dios creó el sexo para el matrimonio, no para antes del matrimonio, no para fuera del matrimonio. Por eso cuando una persona quiere utilizar su sexualidad y no está casada o no está casado, va a cosechar maldición en vez de bendición. Cualquier forma en la que la quieras utilizar.
seas joven y quieras tener una vida sexual activa sin casarte, vas a recibir las consecuencias. Por lo que sea, por la pornografía, por la masturbación, por lo que quieras hacer. Porque usted dice, pero yo no hago mal a nadie. Sí, pero te haces mal a vos mismo. Y cosechás un hábito que después va a tener problemas en el matrimonio. Si querés tener una vida sexual activa, porque te escapás al lugar donde quizás tu padre o tu madre no te ven y tenés relación sexual, puede ser que en esa relación sexual, te cuides o no, quedes embarazada. Y hoy algunos optan por el aborto, pero el aborto es un asesinato delante de Dios. Y usted dice, bueno, pero por ahí fui a la iglesia y me di cuenta que eso es un asesinato, así que me la banco sola, me la arreglo. No es sola ni me la arreglo. Las consecuencias las vive la familia donde estás. No es solamente que uno le pone el pecho a las balas, no. Todo tu entorno es afectado, porque mal utilizaste el don que Dios dio de la reproducción. Porque tener un hijo, pero dentro del marco del matrimonio, es lo mejor que te puede pasar. Es el mejor ambiente donde un bebé puede nacer. Siempre y cuando haya elegido bien a tu compañera o tu compañero. Y así uno podría seguir hablando toda la noche, ¿no? Las reglas de Dios son para cumplirlas. La norma de fe que tenemos por la palabra siempre te va a bendecir. Ignorarla te va a traer consecuencias terribles a tu vida y a todos los que te rodean. Amén. Porque no es lindo casarse apurada o apurado, no es lindo casarse sin tener las cosas necesarias para un matrimonio, y después viene la desesperación, viene la congoja, después se la agarran, ¿saben con quién? Con el bebé. Y lo miran, y viene el enojo, viene la ira, vienen los golpes. ¿Te podés guiar por los valores de Dios, por su palabra? Sí, son buenos. ¿Cuántos en esta noche van a decir, sí, quiero guiarme por esos valores? Es lo mejor que te puede pasar. Mi hermano, te puedes administrar en tu vida por los principios de Dios. El negocio que tenés, tu forma de ganarte la vida, te lo podés administrar por guiarte por los valores divinos que establece la palabra de Dios. Me cansé, hermano, de ver personas fracasar. Cuando se largan solos y quieren enfrentar la vida, dicen, bueno, tengo este oficio, estudié para esto, así que le voy a dar para adelante. Pero ni te consultan. Así que lo primero que hacen es buscar ayuda, buscan socios. ¿Y saben qué socios buscan? A veces socios que no son creyentes. La Biblia dice en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, no se unan en yugo desigual. Vez pasada viene un hermano y me dice, pastor, necesito consultarle algo. Tengo un negocio donde somos 3 socios y tenemos que renovar, dice el contrato, pero claro, cuando comenzaron a hablar y las cosas que estaban tratando de ponerse de acuerdo, uno no quería pagar una cosa, el otro no quería hacer el otro, y el otro quería consultar a San la Muerte y al Gauchito. ¿Qué hago, pastor? Y ahora me venía a consultar, le digo. ¿Vos qué decís? ¿Qué tenés que hacer? No sé, me dijo. Oh. Entonces abrí la Biblia y le dije, mirá lo que dice la Biblia. No te unas en yugo desigual. ¿En qué puede concordar Dios con el diablo? ¿Qué comunión tiene el creyente con el inconverso? Si vos querés hacer bien las cosas, ¿por qué te unís con gente que no quiere hacer bien las cosas? Entonces se fracasa porque después a veces se pierde
y a veces se pierde mucho dinero. Amén. Guiarse por la palabra es lo mejor que te pueda pasar. Aunque parezca más lento, a la larga te trae bendición. Amén. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga, mis hermanos. No menosprecie la profecía, consultarla constantemente. No la desprecie, vea la palabra, porque la palabra te puede bendecir. Vamos a alabar al Señor, amén. Venimos a adorarte, Jesús. No hay nadie como tú, Padre. Es hora de adorarme. Abre tu corazón a Él. De su trono estamos. De la majestad de Dios. Es hora de adorarme. Dile al Señor, ven, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos, Señor. Ven, ante la majestad de Dios. Aleluya. Toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán, un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán. Solo eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Sí, Señor. Es hora de adorarme. Levanta tu voz. Abre tu corazón a Él. Señor. Decimos, no olvidaremos, anunciaremos las maravillas que has hecho en nuestras vidas, proclamaremos a las naciones, declararemos tu soberano amor, perdonados de todo mal, justificados, nos diste de tu paz, perdonados, no hay más condenación, Jesucristo, tú nos diste salvación. Aleluya. Recordaremos, publicaremos las maravillas que existen en nuestras vidas, nos cantaremos a las multitudes, declararemos que no hay otro como tú, perdonados de todo mal, justificados, nos diste de tu paz, perdonados, no hay más condenación, Jesucristo, gloria de salvación.
Señor. Den un fuerte aplauso a Jesús. Somos perdonados, Señor. Gracias, Jesús. Atráeme a ti. No me dejes ir. Lo rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, solamente a ti. Pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo a ti, Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Atráeme a ti. Dile al Señor, no me dejes ir. No me dejes ir. Lo rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, solamente a ti. Pues nadie más en tu lugar te abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo a ti, Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Te anhelo a ti. Dile, te necesito, Señor. Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Te damos, Señor.
anhelo a ti. Señor, te necesito, te anhelo a ti. Dime que cerca estás, dime que cerca estás, dime que cerca estás. Te anhelamos, Señor Jesús, con todo nuestro corazón. Necesitamos de ti, Jesús.